Buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto Trejo Palacios, estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada por la Universidad Abierta y a Distancia de México. Buenas tardes, docente Francisco Girón Hernández. En este trabajo voy a hablar sobre la estructura general de la absorción, digestión, transporte y almacenamiento de carbohidratos, glucólisis y fermentación, ciclo de Krebs y glucogeonogénesis. Los carbohidratos son compuestos orgánicos que se originan a través del proceso de fotosíntesis efectuado en las plantas. Son importantes en la vida también de manera fundamental en la dieta del ser humano. Los carbohidratos son importantes en la participación de una gran diversidad de funciones biológicas y son la fuente de energía, que es la glucosa. Se conocen también como hidratos de carbono o glúcidos y se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, dependiendo de las unidades de azúcares sencillos que contengan de acuerdo a esta forma general, donde indica el número de carbonos de la molécula. Los monosacáridos son los azúcares más sencillos, no pueden ser hidrolizados, solubles en el agua y no solubles en el etanol y éter. Se dividen en dos grupos, aldehído, denominados aldosas, o cetona, que se denominan cetosas. Aquí vemos cómo está compuesta la aldosa y cómo está compuesta la cetosa. Los monosacáridos. Los monosacáridos más abundantes en las células son las pentosas y hexosas, como la glucosa, que es un azúcar de 6 átomos de carbono y al contener un aldehído se denomina aldohexosa. Los disacáridos es cuando dos monosacáridos están asociados por uniones químicas de tipo covalente, se denomina enlace glucosídico. Un monosacárido está unido a través de su átomo de carbono anomérico al grupo hidroxilo del carbono 4 de un segundo monosacárido. El enlace glucósido que así se denomina. Aquí vemos en la figura cómo es este tipo de enlace. Los polisacáridos son conocidos también como glúcanos y son moléculas formadas por grandes cantidades de monosacáridos a través de enlaces glucosídicos. Los polisacáridos más pequeños son los oligosacáridos, que son polímeros que contienen hasta 10 o 15 unidades de monosacáridos, que es la cadena de los oligosacáridos. No necesariamente debe de ser lineal. De hecho, en la naturaleza es común encontrar oligosacáridos ramificados y se encuentran con mayor frecuencia unidos a los polipéptidos en ciertas glucoproteínas y algunos glucolípidos. Los oligosacáridos mejor caracterizados son las que se encuentran unidos a la membrana y a proteínas secretoras. Aquí vemos en la imagen lo que son los polisacáridos. Los polisacáridos pueden dividirse en dos clases, los homoglucanos, que están formados por un solo tipo de monosacáridos, y los heteroglucanos, que contienen dos o más tipos de monosacáridos. Absorción, digestión, transporte y almacenamiento de carbohidratos. El proceso de digestión comienza con los dientes y la lengua, es decir, la masticación, que implica triturar mecánicamente los alimentos en fragmentos más pequeños para favorecer la acción de las enzimas y que puedan ser ingeridos. Dentro de la boca, la saliva juega un papel importante el inicio de la degradación de los alimentos, ya que contiene enzimas salivales como la tialina y la amilasa, que inicia la hidrólisis de los enlaces glucosídicos del almidón, específicamente las amilopectinas, formándose el bolo alimenticio que pasa por deglución al esófago. En el esófago o tracto digestivo se lleva a cabo contracciones musculares mediante movimientos llamados peristalsis, peristalsis, participando en una digestión mecánica, es decir,
No hay digestión química dentro del esófago, únicamente conduce el bolo alimenticio hasta el estómago. En el estómago se secretan los jugos gástricos compuestos por ácido clorhídrico y enzimas como la pepsina y la lipasa, que actúan sobre proteínas y lípidos respectivamente. La acidez del estómago inactiva la amilasa, pero la longitud del almidón ya se ha reducido de varios millares a menos de 8 unidades de glucosa. El jugo gástrico actúa con el bolo alimenticio para conformar una mezcla llamada quimo que pasa al intestino delgado por contracciones del músculo del estómago. El quimo pasa al duodeno, que es la primera parte del intestino delgado en donde se lleva a cabo la mayor cantidad de digestión química para degradar a los alimentos en sus componentes más simples. En este punto actúan el jugo intestinal, el jugo pancreático que es depositado por el páncreas y la bilis, sustancias que se almacenan en la vesícula biliar. Estos contienen diversas enzimas como tripsina, amilasa, amilasa pancreática y lipasa pancreática, que actúan sobre las proteínas, carbohidratos y lípidos respectivamente para continuar con su degradación. El jugo intestinal también es encargado de la digestión de los disacáridos a través de enzimas sintetizadas en las células epiteliales que recubren el intestino delgado. Por ejemplo, la enzima sacarasa convierte la sacarosa en moléculas de fructosa y glucosa, mientras que la maltasa hidroliza el disacárido maltosa en dos moléculas de glucosa y la enzima lactasa hidroliza la lactosa para formar moléculas de galactosa y glucosa. La absorción de los carbohidratos obtenidos de la digestión continua en las células intestinales a través de los vasos capilares que las llevan al torrente sanguíneo para ser transportadas al hígado, en donde son transformados y almacenados en forma de glucógeno. Una vez que las hexosas han llegado al hígado, estas son convertidas en glucosa mediante las enzimas isomerasas, lo cual es necesario para convertir la glucosa en glucógeno hepático, que es almacenado como fuente de energía. Esta transformación se lleva a cabo mediante un proceso de síntesis denominado glucogenogénesis, y cuando este glucógeno hepático requiere ser transformado nuevamente en glucosa, se lleva a cabo otro proceso denominado glucogenólisis. La glucólisis es la glucosa que se absorbe, se transporta hacia el hígado y otros tejidos a través de la circulación sanguínea del sistema portal. En el tejido elegido como objeto entra en la secuencia glucolítica. Es la ruta central mediante el cual se extrae energía de los hidratos de carbono. Se trata de una ruta degradativa operativa en el citoplasma de las células que, partiendo de la glucosa y mediante una secuencia de 10 reacciones, que llega al piruvato. La fermentación se da como resultado ácido láctico a partir de la degradación de la lactosa, de igual manera produciéndose en las células de los músculos. Esto surge cuando existe una falta de oxígeno en los músculos a partir de ácido pirúvico. Puede ser posible gracias a unos hongos y bacterias. Este ácido es responsable del sabor amargo al mejorar la estabilidad y seguridad microbiológica del alimento. Ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones. En condiciones aeróbicas, la mayoría de las células del cuerpo convierten el piruvato, producto final de la glucólisis, en acetilcoenzima A, que es el sustrato principal para el proceso metabólico denominado ciclo de Krebs, conocido también como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico, la cual es una vía antibélica. Este término se refiere a que funciona tanto en los procesos catabólicos como anabólicos, que oxida por completo la molécula de acetilcoenzima A para producir CO2, NADH y FADH2, para pasar al sistema de transporte de electrones, que consiste en una serie de reacciones de oxidación-reducción que transfiere electrones desde el NADH y desde el FADH2 hasta el oxígeno para formar agua. La gluconeogénesis. La gluconeogénesis
Se refiere a la formación de moléculas nuevas de glucosa a partir de precursores que no son carbohidratos. Este proceso ocurre principalmente en el hígado y una pequeña parte en el riñón. Estos precursores son el lactato, la alanina, el glicerol y determinados cetoácidos que se convierten en piruvato en el citoplasma que posteriormente ingresa a la mitocondria. Este proceso sucede bajo periodos prolongados de ayuno o por ejercicio vigoroso cuando se ha agotado el glucógeno hepático y hay bajos niveles de glucosa en sangre. La gluconeogénesis proporciona al organismo la cantidad necesaria de glucosa, ya que los eritrocitos y el cerebro dependen exclusivamente de la glucosa como fuente de energía. Bueno, pues esto ha sido todo en relación a este trabajo y es todo por el momento. Gracias, buenas tardes, hasta la próxima.